en marcha porque a veces el principio me deja un poco cortada. Así que, bueno, creo que ahora sí, que ahora ya está en marcha esto. Bueno, bienvenidas a todas otra vez en un directazo de estos tan chulos que hacemos con las clínicas colaboradoras. Hoy hablaremos con el doctor Borja Marqués. Sabéis que el doctor Marqués es director médico en Institut Marqués, una clínica con la que colaboramos ya desde hace un par de años. El directo de hoy trata sobre un tema muy importante, muy interesante. Voy a empezar a invitar y avanzamos un poco. Bueno, yo os digo de qué trata el directo. ¡Uy! ¡Pero qué rápido! Hola. Pero bueno, ¿qué ha pasado hoy, doctor Marqués? Pues aquí estamos ya preparados. Es increíble. Hoy Instagram se ha comportado por primera vez, creo, en 2 años. Es increíble esto. Oye, ¿qué tal? Muy ¿Cómo va bien, aquí estamos. el día Pues bien, bien. productivo? Sí, trabajando mucho como siempre, así que contento. Muy bien, genial. Pues estaba diciendo de que iba el directo de hoy. Hablaremos sobre los blastocistos euploides, avances, ¿no? Y bueno, beneficios, ¿no? Que tienen. Y bueno, si te parece, empezamos a decir, para las que no lo sepan, qué es un blastocisto euploide. Venga. Pues, a ver, el euploide se refiere a la dotación cromosómica, que por hacerlo un poquito más fácil, es información genética. O sea, los genes se organizan en unas estructuras lineales que se llaman cromosomas. Y nosotros debemos tener 2 copias de cada uno, del 1 al 22. Tenemos 2 pares, del 1, del 2, del 3, así hasta el 22. Pues está el cromosoma X y el cromosoma Y. Si tienes 2 cromosomas X, biológicamente eres una mujer. Si tienes un cromosoma X y un cromosoma Y, biológicamente eres un hombre, ¿no? Explico así, que nadie se ofenda, simplemente por hacerlo sencillo. Entonces, lo que sabemos es que la principal causa de que un embrión no implante o no avance en su desarrollo es que sus cromosomas no tengan el número correcto, que falten o que sobren cromosomas. Entonces, el estudio de la dotación cromosómica de una célula, que se puede hacer en adultos, por ejemplo en nosotros, se llama cariotipo, pues se puede hacer también en embriones. Y a esto se le llama PGT o test genético preimplantacional. O DGP, ¿no? También. DGP, exacto. Total, que desde hace unos años tenemos la tecnología para realizar con seguridad, si se hace bien, ¿no? Una biopsia cuando tenemos el embrión, realizamos toda una fecundación in vitro, obtenemos óvulos, semen, los juntamos, los dejamos desarrollar y llega el blastocisto, al embrión de día 5, día 6, podemos hacer una biopsia de 4, 5, 6 células de la parte más externa del trofoblasto, es la parte que enganchará y se convertirá en la placenta, para mirar si la dotación cromosómica es normal o no. ¿Por qué? Porque en la mejor de las situaciones, que es en mujeres de menos de 35 años, que utilizamos un semen normal, la mejor de las situaciones tenemos un 70-75% de embriones sanos. O sea, 3 de cada 4 es en la mejor situación. Pero esto después va disminuyendo y... Cojo la chuleta, ¿eh? Por ejemplo, a los 38 años estamos alrededor de un 30-35% de embriones sanos. Por lo tanto, un 60-65% están alterados. O sea, en 3 años ya hemos caído muchísimo. ¿Vale? Sí, es sobre todo a partir de los... A partir de los 36 años ya empezamos a ver bastante caída, ya pasamos en vez de un 70% de embrión sano a un 55%, y a partir de ahí empieza a bajar rápidamente. Por ejemplo, a los 41 años estamos en un 20% de embrión sano. Claro. Entonces, por eso se insiste mucho, sobre todo en mujeres de 38 años o más, en la recomendación de hacer el PGT, el estudio genético de los embriones, porque es que tú puedes tener 4 embriones, que estadísticamente va a haber uno sano de cada 4 aproximadamente, ¿no? Claro, y no lo sabes hasta que no haces el PGTA o el DGP, no sabes si estás dentro de esa estadística o estás fuera, para positivo o para negativo. Exacto. Tenemos pacientes de 43 años baja reserva, consigues un embrión y está sano, son pocas, pero puede pasar. A ver, las bailas. Así como paciente y la recuerdo perfectamente, 37 años, 4 embriones, los 4 mal.
Y, claro, no sabes dónde esconderte cuando le tienes que dar esta información a la paciente. Porque es que no le has explicado eso. Le has Claro, explicado que iba a tener un 50% sanos, pero la estadística es así de cruel. Y después claro. muchas veces se habla de si ya solo visualmente, ¿no? Esto muchas pacientes te lo dicen, bueno, pero doctor o Borja, mirando ya ves si es bonito o no. Y dices, sí, pero es que haces el más bonito, Sí. tiene una cromosomopatía múltiple y está fatal cromosómicamente, ¿no? Yo creo que no es tan bonito visualmente, eh, es normal y nos da mucho mejor pronóstico. Eso es lo que pasaba antes, ¿no? Ahora cada vez pasa menos porque cada vez en las clínicas insistís más en el tema del DGP, del PGTA, o del PGT. Pero antes pasaba mucho cuando nos decían, ¿no? A mí también me lo decían, tienes 2 embriones estupendos, preciosos, de categoría A, B, 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 ¿no? Y tú decías, bueno, si es una categoría A, si es una categoría B, ¿no? Pero claro, esto es el papel de la cajita. Lo que no sabes es si dentro de la cajita hay un huevo Kinder con sorpresa o hay una uva pasa. Sí, Eso no lo sabes. Y eso es lo que sabemos visualmente con el no, DGP. visualmente Claro. no. Y de hecho ahora se están haciendo muchos modelos de inteligencia artificial para intentar hacer este diagnóstico de embrión sano simplemente, bueno, pues con las herramientas que nos da la inteligencia artificial y es algo que estamos también probando, etcétera. Pero a día de hoy la fiabilidad no es muy alta. Estamos hablando de fiabilidades del 70%, empiezan a hablar del 75, 80, que bueno, puede servir en ciertos casos, pacientes que quizás no tengan tan indicado un PGT, ¿no? Una paciente de 32 años que digas, ostras, pues tengo 6 embriones, quiero tener otro tipo de selección que no sea solo el más bonito, ¿no? Pues bueno, en estas pacientes puede tener sentido para ordenar, no para escoger o descartar embriones. Pero a día de hoy aún el tratamiento o el estudio más fiable es el PGT con biopsia embrionaria. Totalmente. Porque hay también el DGP o el PGT no invasivo, Este es otro. que Exacto. analiza el líquido, digamos, donde está el embrión, pero tampoco es tan fiable, ¿no? Todavía no está tan desarrollado. Por un lado, impacta a la parte de laboratorio porque hay teorías que te dicen que es mejor cultivar los embriones en diferentes, le llamamos pocillos, ¿no? En la placa de cultivo, tú puedes tener placas de cultivo individuales para cada embrión o compartidas, digamos. Tú tienes cada embrión en un huequito, en un pozo, que tú tienes identificado ese embrión. Pero hay microconductos que conectan los medios de cultivo de todos tus embriones. Mm, Entonces, se dice a veces que el compartir información entre embriones les ayuda a evolucionar mejor. Ya digo, esto la gente de laboratorio, nuestro director de laboratorio, etcétera, lo sabe mejor que yo. Son teorías. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros actualmente trabajamos con esta teoría de que se ayudan entre sí los embriones. ujú, ujú. Para hacer un piscino invasivo, obligatoriamente necesitas tenerlos de manera individual, porque si no se mezclarían los productos de Claro. desecho. Y después que el propio embrión descarta células que identifica como anómalas, ¿no? Hay células que contienen errores en su división Ujú, y el propio organismo las identifica y las expulsa. ujú. Es posible, y todavía hay mucha duda sobre si este PGT no invasivo que cogerá estos productos de desecho, porque no coges células en sí, coges los productos de desecho. Claro. Están degradados, son difíciles de estudiar y hay la sospecha de que quizá puedas estar estudiando más esas células enfermas que el embrión ha desechado Mm, y puedas rechazar embriones que son sanos, que eso es lo que más miedo nos da. ujú. Claro, porque podemos estar perdiendo ahí oportunidades Entonces, importantes. está en desarrollo. Es una técnica que nosotros todavía no consideramos que tenga suficiente fiabilidad, pero bueno, que ojalá llegue. A ver, a nivel Mm, de precio es lo mm. mismo, pero es más sencilla de realizar. Porque el Claro. PGT, he leído una pregunta, ¿no? ¿Es difícil hacer el PGT? Es difícil, sí. Sí, necesitas muy, un equipamiento muy de última generación, las incubadoras, los láseres, bueno, unos microscopios, etcétera, bueno, de una Y los tecnología muy embriólogos, avanzada. los Y, especialistas, una exacto, mano que sabe o sea, hacerlo, ¿no? Claro, por un lado necesitas toda esta tecnología de claro. última generación, pero por otro lado necesitas unos biólogos
que estén entrenados y que todos los días haya biólogos entrenados, porque esta es otra, ¿no? Hay centros pues que por disponibilidad, por el motivo que sea, no tienen disponibilidad de biólogos todos los días o nunca que puedan hacer el PGT, y lo que se hace es, o te lo hacen biólogos que quizá no están tan entrenados, o simplemente dicen, yo no estoy entrenado, lo congelo y un día a la semana viene un biólogo del laboratorio externo, descongelan los embriones, los biopsian, los vuelven a congelar. Y eso a nosotros no nos gusta, porque cada manipulación extra sobre los embriones genera riesgo de que el embrión no sobreviva. Entonces, es cierto que son cosas que quizás hay que preguntar, y a la hora de hacer un PGT, pues quizás te pueda dar más garantías un centro un poquito más grande, o que tú estés seguro que tengan embriólogos cada día, sábados, domingos, con posibilidad de hacer estas biopsias, porque si no probablemente no se va a hacer de la mejor de las maneras. Pero... La biopsia del PGT, del DGP, obviamente es algo invasivo, ¿no? Porque cogemos unas 4 o 5 células de este embrión, de la parte del trofectodermo, se llama, ¿no? Entonces cogemos esta parte, ¿no? Estas 4 o 5 celulitas, no tocamos lo que un día será el feto, estamos tocando lo que será la placenta, por lo tanto no estamos agrediendo al bebé, al futuro bebé, ¿no? Digamos. Pero sí que es una técnica un tanto invasiva, ¿no? Sí, sí. Pero está muy desarrollada y realmente actualmente hay riesgo real de perder embriones por el DGP, o si se pierden embriones es porque ya no estaban muy bien. Hay que, o sea, por un lado, si hay riesgo, se tiene que hacer bien. Es lo que digo, en un centro que hace 10 embriones de PGT al mes, no hagas un PGT. Claro. O quizá no sería lo más recomendable, porque, bueno, es una técnica, y es una técnica humana por mucha tecnología que haya, y un embrión es más frágil, menos, y hay biólogos pues quizás con más entrenamiento y menor. Entonces, sí hay que hacerlo, y hay que hacerlo, pues hay que hacerlo bien. Ahora, bien hecho y bien indicado, no se pierden embriones. De hecho, a mí a veces el laboratorio me llama y me dice, mira, Borja, tu paciente tiene 3 embriones súper bonitos, les hacemos el PGT sin problema, pero hay un cuarto que está pequeñito, lo vamos a dejar más rato, lo vamos a dejar a día 6. Llegamos a día 6. Borja, es un embrión evolutivo, viable, pero si lo biopsio le voy a hacer daño. Lo congelamos en biopsia. Y el laboratorio tiene la potestad, y esto se le explica a la paciente. Mire, oiga, y dependiendo del caso, ¿no? No es lo mismo un embrión de una paciente de 44 años, que quizás ahí, pues quizás sí que asumes más riesgos de estudiarlo, que de una paciente de 38. Y no es lo mismo una paciente que es su primera in vitro que una que ha tenido 4 abortos. Entonces, bueno, pues se valora con la paciente y se le dice, tenemos o tener uno que tener otros 4 cobiopsiados. Entonces hay que valorarlo, pero a veces sí que el laboratorio decide que la técnica tiene demasiado riesgo y que es mejor congelar el embrión así y transferir sin PGT, o al menos valorarlo. Y también nos ayudará a saber el resultado de los que sí hemos biopsiado, porque si la mayoría están bien, dices, bueno, pues este a lo mejor es pequeño, pero también está bien, o a lo mejor no. Pero como mínimo ya tienes una idea de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Sí. En cambio, si muchos han salido mal, dices, pues este que además de pequeñito, los otros han salido mal, probabilidades hay, pero bueno, puede ser que sea complicado, ¿no? Que esté bien también. Sí, sí. Hay que valorar cada caso. Vale. Entonces, una vez tenemos estos blastocistos euploides, que son como la joya de la corona prácticamente, aquellos que no podemos, ¿no? Que no les puede tocar el aire prácticamente, sabemos que tenemos lo más importante, lo que normalmente falla en tratamientos de reproducción, no sé el tanto por ciento de importante que es, pero yo sé que es mucho, esto me lo puedes decir tú, sabemos que esa parte, que es la parte del embrión, está bien. Por lo tanto, ya nos podemos ocupar de otras cosas, ¿no? Sí. O sea, si ves las gráficas, el 2023 se publicó por la Sociedad Europea de Reproducción Humana, en una de las revistas más importantes, un artículo. Es una gráfica de un estudio de transferencia de embriones, incluso hasta 6 embriones euploides. ¿Vale? Y se ve que las tasas de embarazo siempre son constantes. Siempre es alrededor, en este artículo, alrededor de un 60%, ¿no? Variará un poquito entre clínicas, entre países, etcétera, pero bueno, pongamos este 60%. Siempre era el mismo. Por lo tanto, se ponía muy en duda el diagnóstico e incluso la existencia, por parte de algunos autores,
del fallo de implantación embrionaria. Lo cual no voy a decir que no exista, ni mucho menos. Pero es verdad que si tú vas poniendo un embrión, otro embrión, otro embrión, sin hacer ninguna prueba, ni ningún tratamiento complementario, siempre vas teniendo tu mismo porcentaje de embarazo, lo cual es un poco frustrante para las pacientes, pero también para los médicos, Claro, ¿no? Que hacemos tantas cosas y nos consideramos tan expertos y al final dices, no, si vas poniendo da igual que hagas de más o de menos. claro. Hay matices y hay pacientes, ¿eh? Pero era muy llamativo este artículo. Claro. Y por otro lado, ponía una paciente de 40 años o más, 6 embriones sin estudio genético. El embarazo acumulado con 6 embriones está alrededor del 60%. Ujú. Con estudio genético, con el segundo ya estabas en más de un 84%. Claro, es que con el estudio genético la cosa cambia, Entonces, claro. la mayor parte de fracasos es porque los embriones no están sanos. ¿Lo tengamos estudiado o no? Que incluso con PGT estamos hablando de una tasa de nacido del 50-55%. Que cuando trabajas en fertilidad te parece mucho, Sí, pero sí, si vivieses de otro sitio te parecería poquísimo, ¿no? Voy al claro. médico, tengo un 50% de que me curen, qué médico tan malo. Sí, sí, sí. Pues sí, hay que hablarlo y es verdad, pero en fertilidad pues ha costado mucho llegar aquí y seguiremos mejorando. Pero sí, esta parte del estudio genético es básica y sobre todo a mí lo que... Perdona, que me enrollo porque me gusta Sí, el sí, sí, tema. no, no, no. Eh, lo que nos evita en muchos casos, el PGT no aumenta la tasa de embarazo en sí de un tratamiento, porque si tú tienes 3 embriones y uno está sano, estarán iguales, hagas el PGT o no se lo hagas. Lo que sí ha demostrado es que reduce los tiempos hasta conseguir un bebé nacido sano. Exacto, porque no te ponen los dos que están mal, Claro, por lo tanto te ponen solo te ahorra, uno. te ahorra estos costes de las transferencias de los embriones que están mal, te ahorra el sufrimiento, el tiempo, las desilusiones y algo que yo he bautizado como la espiral de la violencia de las pruebas complementarias. Porque una paciente que no le pones un embrión con PGT o sin PGT, pero los dos sin PGT, bueno, el primero aún, pero con el segundo entramos todos en pánico, la paciente y nosotros, porque además queremos ayudar y nos lo pide y lo ha leído y lo comunicamos también, porque es nuestra obligación y porque queremos, ¿no? Pero al final empiezas ya a hablar de las trombofilas, las autoinmunes, la heteroscopia, biopsia y cultivos. Entonces, claro, hablar de la microbiota, de la inmunología, de no sé qué. Y entramos en esta vorágine de un montón de pruebas diagnósticas, tratamientos que tienen sus molestias y tienen sus costes. Y muchas veces probablemente es que solo has puesto 2 embriones que no estaban bien. Entonces, te orienta mucho saber si un embrión está cromosómicamente sano o no a la hora de conseguir antes el éxito y de evitarte pruebas y costes innecesarios probablemente. Y en ese sentido, creo que es muy importante, por ejemplo, comentar que hay pocas clínicas, por ejemplo, vosotros ahora lo estáis haciendo, creo, que tenéis programas con garantía de un blasto euploide. Sí, Y esto es algo que las pacientes muchas veces, cuando íbamos a hacer el tratamiento, decíamos, sobre todo por ovo, ¿no? Decíamos, ostras, es que, claro, me dan embriones, pero es que yo no voy a hacer el DGP, entonces yo no sé si están bien, ¿no? No es lo mismo que me den 4 embriones que no sé si están bien que me digan, oye, tienes 2 embriones euploides. Ostras, tengo 2 oportunidades de verdad, de las buenas, ¿sabes? Y eso creo que es un acierto. Y creo que las pacientes esto llevamos tiempo queriendo que existiera este tipo de programa porque nos da una tranquilidad, ¿no? sí, Que está muy bien. Vosotros ahora esto lo tenéis, ¿verdad? Si sí, no... sí, lo hemos implementado hace poco porque es verdad que es una demanda que venía de muchas pacientes, ¿no? Sobre todo pacientes. Nosotros, bueno, pues somos un centro y tenemos muchas pacientes que ya han hecho tratamientos en otros centros, incluso en otros países, ¿no? De fecundaciones in vitro, etcétera, y ya necesitan no tener un nuevo fracaso. Claro. Eh, y lo demandaban mucho. Es cierto que cuando tú coges los tratamientos, ¿no? Todavía es verdad que llevamos poco tiempo con este digamos, Programa. programa, Programa, exacto. sí. Pero las tasas de éxito probablemente, las tasas de nacido vivo serán muy similares en el programa de garantía de blastocistos que en el de garantía de embrión sano, ¿no? Porque en ovodonación
tienes un 70-75% de embriones sanos y habitualmente tenemos de media unos 3,5 blastocistos de buena calidad. Por lo tanto, si no es con el primero, es con el segundo, máximo con el tercero, tenemos un 80 y tanto por ciento de nacido por tratamiento de ovodonación. Muy bien. Que es mucho. Muy bien, sí, sí. Entonces, esto es sobre todo para pacientes que hay una justificación un poquito extra, ¿no? Porque el semen no está tan bien, porque han tenido mucho aborto de repetición, incluso ya con embriones con PGT propios. Y ahora, ostras, si me ha ido mal con mis embriones con PGT, ¿cómo voy a pasar a ovodonación sin PGT? Entonces, que haya una justificación para decir, vale, en este caso tiene sentido hacer ovodonación con PGT. Y al final, pues lo que intentamos es, bueno, que nosotros sabemos que tenemos muy buenos resultados a la hora de conseguir blastocistos, incluso blastocistos euploides, y es intentar dar pues, un poquito más de tranquilidad a las pacientes cuando se enfrentan a qué óvulos me van a dar, cuántos óvulos me van a dar, lo van a hacer bien, lo van a hacer mal en laboratorio, pues es una manera de demostrar que trabajamos bien, que confiamos en nuestros profesionales y equipamiento y bueno, y que asumimos un riesgo igual que las parejas. Sí, yo creo que es importante, bueno, es lo que decimos, ¿no? O sea, cuando una paciente, a mí muchas veces me contactan chicas que tienen un historial de abortos de repetición, que están ya muy tocadas con sus propios óvulos, ¿no? Y dicen, voy a ir a ovo, me dicen que no hace falta hacer el DGP, Noemí. Yo digo, no, me dicen que no está indicado hacer el DGP. Digo, bueno, no está indicado, no es que esté contraindicado, es que no es necesario porque el tanto por ciento de embriones que no están bien haciendo ovodonación es muy bajito. Entonces, por lo que te cuesta el DGP, es como que no hace falta hacerlo, no es que esté contraindicado. Pero sí que entiendo que a estas pacientes ir a hacer otro tratamiento sin saber si ese embrión está bien realmente, les genera una ansiedad y una preocupación que tampoco ayuda al proceso, ¿no? Y muchas veces ya no es solo el hecho de que, porque decimos, el estrés no influye y tal, vale, el estrés no es bueno para nada, incluso para cortar un tomate no es bueno el estrés porque te puedes cortar el dedo, ¿no? Pero es que no nos merecemos hacer el tratamiento así, ¿no? Con esta sensación y con esta preocupación encima, ¿no? Y creo que es un acierto tener este tipo de programas. Pues es la idea es intentar poquito a poco, ¿no? Ver con las mejorías que tenemos de laboratorio y con cómo evolucionan las pacientes y las necesidades, pues irte adaptando lo más rápido y lo mejor que puedas, ¿no? Que a veces llegamos tarde también las clínicas, como llega tarde pues muchas cosas en nuestra vida, pero ir llegando, ¿no? Ir escuchando, tener este feedback y adaptarte lo mejor que puedas. Sí, yo creo que yo creo que esto habla muy bien de la clínica. O sea, yo entiendo que igual que las personas yo creo que la ciencia es quien va por delante, siempre, ¿no? Los científicos son los que van los que descubren, los que tal. Después están los que lo ponen en práctica, ¿no? Los especialistas, los médicos, todo. Después está la población, pero en otras cosas es como el pueblo, ¿no? Los pacientes, los que van como pidiendo, vamos a pedir esto, y si le pregunto tal cosa, ¿no? Y estas preguntas son las que también os estimulan a vosotros para decir, oye, ¿no? El departamento que hace todos los packs, los programas, todas las cosas, ¿no? Y que calcula costes, a ver esto si lo añadimos, tal cual, a ver cómo podríamos hacerlo para que no salga demasiado caro, ¿no? Pues también es algo muy bonito porque se nota que la clínica entiende a sus pacientes, que les escucha. O sea que está muy bien. Bueno, gracias. Lo intentamos, ¿eh? De verdad que se intenta mucho y a veces llegas y a veces hay cosas que salen, cosas que no salen, pero bueno, sí, la verdad que es intentar que todo el mundo encuentre lo que necesita, ¿no? De hecho, por ejemplo, hace poco hicimos también un nuevo programa que le llamamos Tandem, que es para Sí, pacientes, hicimos un ¿no? directo sobre este programa. Exacto, que necesitan Interesante. esta última in vitro con óvulos propios y Sí, hacemos pues, un descuento para hacer una in vitro y luego una ovodonación acto seguido, reduciendo tiempos y costes, exacto. pero que no se queden con la sensación de no he intentado esta última in vitro con mis óvulos, Exacto. ¿no? Bueno, son programas que vas desarrollando y que intentas ajustar a pues, lo que hemos dicho, a las necesidades. Y sí, hay pacientes que se sienten mucho más cómodas con el euploide, ¿no? Y lo bueno es que las tasas de Entiendo que el programa de garantía de embrión euploide es para tratamientos de donación, de ¿no? ovodonación. Vale, vale, vale. Porque Sí, con los gametos propios no podemos garantizar nada, ¿no? O sea, es más claro. complicado.
es más complicado, sobre todo porque también porque entiendes que el óvulo afecta mucho Mm, y al hacer una ovodonación, pues la paciente puede tener más reservas, ¿no? Si son mis óvulos, pues bueno, son mis óvulos. Pero si son de una donante, ¿qué donante me van a poner? ¿Me la van a escoger bien? ¿Me la van a claro, escoger mal? Que nosotros ya hacemos este cribado previo, porque lo que más queremos es conseguir el embarazo a la primera siempre. Cuanto más contenta esté una paciente, más nos va a recomendar o hablar de nosotros bien y vamos a tener más pacientes. No es conseguir un paciente y hacerlo fatal para que repita 20 sí, veces, no, ni mucho totalmente, menos. Entonces lo totalmente. que queremos es los mejores resultados a la primera y ahí pues también nos interesa que las donantes tengamos, al menos no tengamos ninguna sospecha de que pueda haber un problema con la Mm, donante, ¿no? mm, Que hay mucha donante que totalmente. rechazamos. Sí. Me consta, lo sé, me lo comentáis. Que bueno, es un punto muy importante en la clínica el tema de la selección de donantes y es algo que os tomáis súper en serio, es muy importante, claro, porque si no, no, el resultado no es el que debería ser al final, ¿no? Así que Sí, genial. sí. Oye, pues mil gracias por este directo, por explicarnos todo este tema y yo creo que está muy bien dar a conocer que existe esta posibilidad también de tener el programa de garantía de embrión euploide. En determinados casos es muy importante y seguro que muchas chicas pues os lo pedirán, porque lo estábamos esperando Sí, así. sí, ya Así. tenemos bastante paciente que está muy interesada y nos lo está Sí, agradeciendo sí, sí, mucho. lo sé. O sea que nada, muy contentos y eso, que encantados de estudiar cada caso, valorarlo y recomendar lo que creamos mejor para cada paciente, para cada pareja. Genial. Borja, pues un abrazo a todo el Venga, equipo, a seguir nada, trabajando y mil a ti muchas gracias. Que vaya muy gracias. Hasta bien. luego. Chao. Adiós, chicas.